De 5 propiedades. Las 5 propiedades básicas que gobiernan este tema son la propiedad de la bisectriz, que consiste en lo siguiente, mira. Tienes un ángulo y ese ángulo, como todo ángulo, tiene una bisectriz. Voy a dibujar acá la bisectriz. La bisectriz va a estar de color Rojowski. Así. Uy, uy, uy. Esa bisectriz contiene puntos y para cualquier punto de esa bisectriz, no pintan estos plumones. Y los acabo de comprar. Creo que he sido víctima de una estafa. Ya, esas distancias son iguales. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver algo? Dígame por favor, sí, alguito siquiera. Bueno, ya está. Ahora rogamos al Señor que esto pinte. Oye, es Faber, ¿por qué está así? Esas distancias son iguales. Cuando ella es bisectriz, si tomas un punto sobre la bisectriz y bajas perpendiculares hacia los lados, las distancias son iguales y además, desde el vértice hasta el pie de la bisectriz es igual que del vértice al otro pie. O sea que si esto vale B, este de aquí vale B también. Vamos a ponerlo sin esas marquitas. Así nomás. Vamos a poner así, este colorcito, así está pintando chévere. Acá le pongo B y acá le pongo B. Muy bien. Ya está. Esa es la primera propiedad de la bisectriz. Cuando tienes un ángulo, su bisectriz, y una de esas dos perpendiculares, una de ellas, lo que normalmente haces es dibujar la otra y aprovechar que hay segmentos iguales. La segunda propiedad, esta es la primera. La segunda propiedad es de la mediatriz. Tienes un segmento, ahí están sus extremos, y como todo segmento, ese que ves ahí tiene mediatriz. La mediatriz es aquella línea que pasa justo por en medio. Justo por el medio, ahí está, mira, estas partes tienen que ser iguales. Y forma aquí ángulo de 90. Esta línea es la mediatriz. Ahora, ¿qué se cumple en la mediatriz? Se cumple que si tomas un punto cualquiera sobre ella, la distancia de ese punto a un extremo, representada por este segmento, es igual que la distancia de ese punto al otro extremo. Ahí está, mira. Esas distancias son iguales. O sea, si una de ellas mide A, la otra también mide A. Y con eso formarías un triángulo isósceles. ¿Qué se recomienda en el caso de la mediatriz? Que cuando tengas un segmento y le dibujes la mediatriz, si es que observas que algún punto de la mediatriz está unido con un extremo, lo que tú debes hacer de inmediato es unir ese punto con el otro extremo y tienes que aprovechar que si esto vale 7, él vale 7. Hay que aprovechar que son iguales. O sea, estas propiedades... Claro, los triángulos... Oh, perdón, no había abierto el chat. Sorry. Acá está el chat. Ajá. A ver, ya. En el teorema de la mediatriz, claro, estos dos triángulos son congruentes, estos dos. En el teorema de la bisectriz, o en la propiedad de la bisectriz, perdón, estos dos triángulos son congruentes. Eso ocurre, así es. Y ahora vamos a ver la tercera propiedad. Recuerda que son 5, ¿eh? Son 5 las propiedades. Ahí. ¿Qué pasó? Uy, ya. Ajá. Dios mío, ¿qué estará pasando? Ya. Bueno. 3. Pregunta número, o propiedad número 3. Es la propiedad de la base media, que consiste en lo siguiente.
Si se tiene un triángulo, ahí está el triángulo, la propiedad de la base media requiere de lo siguiente. Mira. En uno de los lados, tú sabes que hay 3 lados disponibles. En uno de ellos ubicas el punto medio. Ya, sobre uno de los lados ubico el punto medio. A ver si pinta esto. Este pinta mejor. Ahí está. N. En un lado ubicas el punto medio. En un segundo lado pones una longitud. Vamos a poner aquí la longitud. La longitud L. L de loco. Ya está. Listo. Y ahora, a partir de ese punto medio, a partir de aquí, hay que trazar una línea que sea paralela a este lado que mide L. O sea que la cuestión es así. Ubico un punto medio en uno de los lados. Pongo una longitud sobre otro de los lados. Y desde el punto medio le trazo una paralela a esa longitud. Así es. ¿Qué ocurre? Que si esa paralela llega hasta donde está el tercer lado, o sea, si le extendemos lo suficiente hasta allá, lo que va a pasar es lo siguiente, mira, pasan muchas cosas aquí. Lo primero que ocurre es que el punto de llegada es también punto medio. Este es punto medio. O sea que si él es K, esto es K. Lo segundo que ocurre es que este segmento vale la mitad de lo que vale este lado. Si él vale L, él sería L medios. ¿O qué tal si mejor le ponemos a esto 2L? Para que sea más fácil sacarle mitad. Si le ponemos 2L, entonces el de arriba sería L nada más, ¿no? Para no estar usando las fracciones. Igual se entiende que esto es el doble del, pues, ¿no? De todas maneras se entiende. Ya está. Esa es la tercera propiedad de la base media. Y vas a pensar en esa propiedad cada vez que veas un punto medio ubicado sobre un lado de un triángulo. Allá, los puntos medios van a hacerme pensar en esta tercera propiedad. Este segmentito, por si acaso, este de aquí, tiene un nombre especial. A este segmento se le conoce como base media. Base media, base media. No le pongas otro nombre, por favor. Cuarta propiedad. La cuarta propiedad dice que si se tiene un triángulo rectángulo, ¿sí? Y así, triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo se ubica el punto medio sobre la hipotenusa, aquí está, A y A, y luego se traza la mediana relativa a la hipotenusa, o sea, así. Así se traza esa mediana, se cumple que esa mediana vale igual que estos segmentitos. O sea, la mediana vale la mitad de lo que mide la hipotenusa. Como la hipotenusa mide 2A, entonces esta mediana mide A. Y se piensa en ese teorema cuando tienes ubicado el punto medio sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. También cuando conoces la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si tienes un triángulo rectángulo y te dicen la hipotenusa vale 8, estás sospechando. Si me dan la hipotenusa y es un valor par, probablemente puedo ubicar el punto medio, quedarían 2 cuatros, trazo la mediana y obtendría un tercer 4. Si tienes un triángulo rectángulo y la hipotenusa vale 10, entonces te pones a pensar que puedes, ya que es un valor par, ubicar el punto medio en la hipotenusa, tendría 5 y 5. Trazas la mediana que también valdría 5, ¿no? Ya está. Solo se cumplen triángulos rectángulos, así es. Y la propiedad número 5, Pishka 5, es una propiedad que solo se cumple en los triángulos isósceles, solo en los isósceles. ¿Por qué la vida es así, profesor? ¿Por qué solo en los isósceles? Bueno, solamente en los triángulos isósceles, en donde ellos son iguales, se cumple que hay un lado llamado base. Sí, profesor. Hay un lado llamado base que es este de acá. Es el lado diferente. Si es que trazas la altura relativa a la base, así,
Resulta que esa altura, relativa a la base, divide a la base en dos partes iguales. Trazar la altura implica trazar una línea que al llegar a la base lo haga formando 90 grados. Cuando se hace eso, se demuestra que la base queda dividida en partes iguales. Y esto es n, esto de acá es n también. Ya, n, sí. Y no solo eso, no. También se cumple que los ángulos aquí son iguales. O sea que si esto es omega, este es omega. Ahí están las 5 propiedades. Esas 5 hay que aprender. Tienes un ángulo, su bisectriz, para cualquier punto esta distancia, igual que esta otra, y ellos también son iguales. Tienes un segmento y es su mediatriz. Para cualquier punto de la mediatriz, la distancia a un extremo es igual que la distancia al otro. Tercera propiedad, tienes un triángulo donde hay un punto medio y un lado de longitud conocida, o desconocida, o por conocer. Un punto medio y una longitud. Por el punto medio trazas una línea paralela a ese lado que tiene una longitud. Si esa línea que trazas llega al tercer lado, divide ese tercer lado por la mitad y esto vale la mitad de la base. Por si acaso, esta línea se llama base media y si decimos que es paralela con la base, aceptable sería que si esto vale teta, este también valga teta, ¿no? Cuarta propiedad. En el triángulo rectángulo, si ubicas el punto medio sobre la hipotenusa y trazas la mediana, se cumple que esa mediana relativa a la hipotenusa vale igual que estos segmentos. Terminas teniendo 3 segmentos iguales, 2 triángulos isósceles. Hablando de isósceles, ahí está la quinta y última propiedad. Si tienes un triángulo isósceles y trazas la altura relativa a la base, la divides en partes iguales, y arriba, el ángulo en el vértice también se divide en partes iguales. ¿Ya Ahora, trabajadas ya las 5 propiedades. A ver, a moment, please. Ya, lo que vamos a hacer ahora es resolver los problemas. Vamos a resolver los problemas antes. Voy a conectar esta computadora a la corriente porque la batería está anunciando que se nos va. Y si la batería se nos va, sería el desastre universal. Sería peor que lo que ha generado Castillo. Ya, a ver. Eso, ya está. Muy bien. Vamos a resolver los problemas y para eso voy a recurrir al archivo que me ha enviado buenamente el gran Aldair. Uy, qué lindos problemas, qué bellos, qué hermosos. Vamos con la pregunta número 1. R1, o sea, resolución 1. ¿Se ve? Creo que sí, ¿no? Hasta ahí. Ya. BQ es igual a 5, DQ es igual a 3, PQ es igual a PC, calcular QH. A ver. Según veo aquí, la cosa es así. Esta es la historia de un triángulo rectángulo. Ahí está. Ya. Este es un triángulo rectángulo. Se traza la altura. Esto vale 90. Y se ha trazado una línea más por acá, así. Así. Bonito, traza, bonito. Esto vale 90. Según el problema, yo voy a poner directamente los datos. Directamente, ¿eh? Directo y sin escalas. Ojo.
Los datos son, esto mide 5, esto mide 3. Estos dos segmentos son iguales. Y se pide averiguar cuánto mide se pide averiguar cuánto mide el segmento que aparece aquí abajito. X. Ya. De inmediato. De inmediato yo creo que se podría hacer lo siguiente. Si esto vale 5 y él vale 3, y este de acá es 4. Eso no está en discusión, creo. ¿No? No está en discusión. Ya está. Segundo, cuando se ven dos segmentos iguales, de manera natural uno intenta formar el triángulo isósceles, ¿no? Eso es natural. Eso es un deseo que le asalta a todo el mundo. Lo que no es natural es de tener un país de la noche a la mañana. Eso no es natural, eso es animal. Ya está. Ahí está. Eso que ves ahí es una línea que permite formar un triángulo isósceles. Acá le ponemos alfa y aquí le ponemos alfa. Ahora espérate. A moment, please. Ya. A ver, profesor, ¿y ahora qué va a hacer? Fácil. Este ángulo de 90 y este otro ángulo de 90 me dicen claramente que esta línea es paralela con esta otra. ¿Se entiende, no? Son paralelas. Y si ellas son paralelas, esta alfa puede pasar acá. Por la Z. La Z. Ajá. Esta alfa, esta termina por acá. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? La Z, dime. Sí, profe, sí, pipiripi. ¿Cómo vas a poner sí, pipiripi? Ya. Ajá. Profesor, alfa pasó acá y ahora mira, ¿por qué tienes alfa? ¿Por qué te dan alfa? ¿Por qué? Profesor, me dan alfa. En todo caso, acabo de ver que ahí hay alfa. Para entender que esa línea es bisectriz. Ella es bisectriz. Oh. Y si ella es bisectriz, y acá tienes esta perpendicular, ¿no habría que trazar otra por aquí? Porque el teorema de la bisectriz manifiesta eso. Te lo voy a recordar. A ver, profesor, recuérdenos la propiedad esta de la bisectriz. Tienes un ángulo. A ese ángulo le trazas la bisectriz. Alfa. Ahí está el alfa. Tomas un punto y bajas, ¡poj!, la perpendicular. Ante eso, ¿qué se debe hacer? Trazarla de allá. ¿Cómo son estos dos? Iguales. Y esta parte de aquí, igual a esta parte de acá. Querido y estimado profesor, yo creo que ya quieres gritar. Grita nomás, mira. Ella es bisectriz y de aquí sale una perpendicular hacia abajo. Lo que hay que hacer es trazar una perpendicular para acá. Claro, profe, qué pollo. Si ella es bisectriz, mira, bisectriz, y para acá hay una X, dime, ¿para allá no habría una X también? ¿Qué dice? ¿Esta X no pasa para allá? ¿Estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo con eso? ¿Y cuánto vale X entonces? ¿Cuánto vale X, dime? De acuerdo al rectangulito que tienes ahí. Ese es un rectangulito. ¿Cuánto vale X? 4, claro, X igual. Qué fácil, profe. Re fácil. Por las dimensiones de mi pizarrita, bueno, de la pizarrita que ni siquiera es mía, voy a hacer dos problemas por pizarra. ¿Ya? Esta vez como hice un esbozo teórico arriba, entonces solo me alcanzó un problema. Pero de aquí en adelante voy a hacer dos problemas por pizarra. Déjame que le tome una foto, por favor, a esto. Una fotín. Y se la envío al gran Aldair. ¿Ya? Una fotito. No creas que me estoy escapando. No.
No, 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 jamás. Solo estoy buscando una ubicación para tomar la foto. Ya tomé la foto, se la acabo de enviar al Aldair, así que voy a borrar. Roguemos al Señor que ahora sí pueda borrar con calma. ¿Ya? Ahí, ya ves. Ya está, chévere. Ahora sí. Segundo problema. Y el segundo problema dice así. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es igual a 2 veces la medida del ángulo C. Se traza la altura BH. AB es igual a 10, HC es igual a 15 y se pide calcular la medida del ángulo C. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿ya? Según entiendo, acá vamos a poner R2, resolución 2, ¿no? Según entiendo, hay un triángulo ABC, así. Así. Algo así creo que es, ¿no? Ahí. Lo dibujo así porque dice el problema que el ángulo A es el doble del ángulo C. Entonces vamos a poner aquí el triángulo ABC y que más o menos se note que este ángulo vale 2 veces lo que vale. Ya, profe, o sea que si aquí ponemos alfa, acá sería 2 alfa. Así es. En ese triángulo se traza la altura BH. Trazo la altura BH. Ya. Ojo. He trazado esa altura llamada BH, BH. Y al trazar esta altura, se nos informa que hay longitudes conocidas. AB vale 10 y HC vale 15. De H hasta C hay 15. Y la pregunta es, me olvidé, a ver dime, la pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo C, creo? Si no me equivoco. La pregunta es, exacto, ¿cuánto mide el ángulo C? Ya está. O sea, ¿cuánto vale alfa? Bueno, hay una reacción ya conocida para cuando tienes un triángulo en donde hay un ángulo y su doble. Hay algo que ya se sabe que funciona. Que a lo largo de estos muchos años, en donde mucha gente ha resuelto problemas de congruencia, lo ha probado y ha probado su eficacia. ¿Qué es? Mira, cuando tienes un ángulo y su doble en un mismo triángulo, se procede así. Buscas aquel lado donde se apoyan esos dos ángulos. En este caso sería el lado AC. En ese lado AC se apoya alfa y 2 alfa. Este lado se prolonga por donde está el mayor ángulo. O sea, el lado AC se va a prolongar por A, hacia acá. Exacto. ¿Y cuánto se prolonga? ¿Hasta dónde lo prolongo, profesor? ¿Hasta el infinito y más allá? No, no, no. Prolongas de tal manera que esto valga lo mismo que el lado de aquí. O sea, tomas la medida de ese lado así y la traes para acá. Ya. Uy, qué fácil. El mismo tamaño de aquí tiene que estar acá. En este caso ese tamaño es 10. Así que lo voy a escribir 10. Una vez que has hecho eso, ya se nota que ahí se puede generar un triángulo isósceles. ¿Sí o no? Lógico. Si estos dos son iguales, ya está. Ya unimos aquí
y se forma efectivamente un triángulo isósceles. Entonces no negarás que este ángulo es necesariamente igual que este otro. Tampoco negarás que la suma de ellos dos tiene que ser 2 alfa. Por consiguiente, esto mide alfa y este otro mide alfa también. ¿Sila, nola o yala? Dime. Dime, yala. Ahora sí, querido y estimado profesor, estarás pensando, si aquí hay alfa y aquí hay alfa, estamos ante un triángulo isósceles. ¿Sí, no? Este ladito tiene que ser igual que este ladito, ¿o no? Es un isósceles, porque él es alfa y él es alfa, lados iguales. Pero en un isósceles, cuando se traza la altura, la base se divide en partes iguales. En un isósceles se traza la altura y la base queda dividida en partes iguales. En este isósceles, ella es la altura, así que esta parte tiene que ser igual que esta otra, ¿sí o no? Iguales tienen que ser. Ah, cierto, profe. Y creo que cualquiera de nosotros puede advertir que lo que está a la derecha es 15 y lo que está a la izquierda debe ser 15. Entonces aquí, ¿cuánto quedaría? Desde la A hasta la H, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 5, claro, excelente. Y ese 5 transforma a este triángulo. ¿En serio? Sí. No es el bombardeo a Ucrania, no, estamos salpicando nada más, ya está. Ese triángulo cambia, ¿por qué? ¿Por qué cambia, profe? Yo lo veo igualito. Cambia porque se vuelve un triángulo notable. ¿Qué es eso, profesor? Eso es algo que tengo que explicar allá. Triángulo, rectángulo, notable. En el triángulo, rectángulo, notable pasan dos cosas. Uno, se conocen los ángulos. Y dos, se sabe en qué relación se encuentran los lados. Eso no siempre ocurre, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, ojalá que se pueda entender el ejemplo. Si tú tienes, ojo, muy bien. ¿Qué? No, cuidado. Si tú tienes acá un triángulo rectángulo, en donde este ángulo mide 25, es muy fácil hallar el otro ángulo. Sería 65. Ya, se conocen los ángulos. Muy bien. Uno de los catetos, digamos que este cateto mide 7. Ya, ¿cuánto mide el otro? Eso que parece tan sencillo es imposible de resolver. O sea, es muy difícil. No se sabe. Nadie sabe hasta ahora. Mira, los triángulos se vienen estudiando hace más de 2 milenios y hasta ahora nadie sabe cuánto mide este lado. Lo han calculado con mucha aproximación, pero exactamente no se sabe. Claro, ya se ha trabajado durísimo para conocer con bastante aproximación este valor. Pero exactamente no se sabe cuánto es. Profe, parece algo tan elemental y no se puede. No. O sea que en este triángulo conozco los ángulos, pero no sé en qué relación están los lados. Dado un lado, no sé cuánto vale el otro. Chis. Este triángulo no es notable. Observa este otro. A ver. Ahora te doy este cateto que vale 7 y esto que vale 12. ¿Podríamos hallar la hipotenusa? Lógico, aplicamos el teorema de Pitágoras y sale el valor de la hipotenusa. Creo que saldría raíz cuadrada de, a ver, es 144 más 49, 181. Así sale. Eso es exacto, exactito. Ya está. Profesor, ¿y este ángulo? ¿Se sabe cuánto mide? No, no se sabe. Y no se sabe, qué desgracia. ¿No se sabe? No. Conozco los lados, pero no sé cuánto mide el ángulo. Y no se puede hallar ese ángulo. Profe, y entonces este triángulo no es notable. Notable será aquel triángulo en donde si te dan los ángulos, tú ya sabes en qué relación están los lados. O si te dan la relación entre los lados, tú puedes deducir cuánto miden los ángulos. Ese es notable.
O sea que estos son malos ejemplos, son pésimos. Ahora te voy a poner un buen ejemplo de triángulo notable. El triángulo más hermoso de todos los notables, el más bello, el más lindo, el papirriqui, nadie le gana. Ah, sí. Mira qué lindo es. Ah, sí. Este es un triángulo rectángulo en donde un ángulo mide 30. ¡Wow! Y el otro 60. ¡Oh! Si frente al 30 el cateto es n, si el cateto opuesto al 30 vale n, se demuestra que la hipotenusa es igual a 2n. Eso se demuestra, es sencillo. Y el otro cateto, el que está frente al 60, es igual que él, pero multiplicado por la raíz de 3. O sea, querido profesor, si frente al 30 tengo un valor, con él ya conozco los otros. A él lo multiplico por 2 y me sale la hipotenusa. Lo multiplico por raíz de 3 y me sale el otro cateto. Uy, qué chévere, profe. O sea que en el triángulo rectángulo de 30 y 60, si aquí hay 7 frente al 30, hay 7. Frente al 60 habrá 7 por raíz de 3. Y la hipotenusa será 7 por 2, 14. ¿Sí la? También al revés. ¿Cómo es eso de al revés? Si te dicen que esto vale 5 y él vale 5 raíz de 3, con esos lados se puede deducir que acá es 30 y acá es 60. Profesor, y si me dicen que un cateto vale 6 y la hipotenusa es 12, un cateto la mitad de la hipotenusa. Frente a ese cateto, 30. Y el otro, 60. Y el cateto que falta, 6 raíz de 3. Así funciona el triángulo notable. Uy, me fui, creo, ¿no? De 30 y 60. Ya está. Borramos aquí, borramos aquí, borramos allá. Ya está. Ahora que conocemos esto, entonces creo que es evidente que si en este triángulo la hipotenusa es el doble del cateto, estamos ante el triángulo de 30 y 60. Claro. O sea, lo que podríamos afirmar categóricamente es que este ángulo mide 30. Cuidado, 30. Y por lo tanto, si él vale 30, ese 30 más bonito, está muy feo. Si él vale 30, esto sería 60. Y si 2 alfa es igual a 60, entonces alfa resultará ser igual a 30. Chévere, profesor. Alfa vale 30, lo máximo. ¿Se ve? Profesor, ¿y cuánto vale este ladito? Ya ves. Si acá es 10, acá está la mitad 5 y acá sería 5 raíz de 3. No nos piden esto, ¿eh? Pero ahí está por si acaso. Ahí está. Ya ves, Pierito. Ojalá se haya entendido esto. Ojalá. Resolución. No tenemos que ir exactamente en orden, ¿no? Yo creo que vamos buscando los problemas que nos enseñen más. Por ejemplo, el problema 4 es un sencillo pero hermoso problema. Hermoso, bello, bello. Profesor, quiero ver a ese bello problema. Resolución 4. Sucede que esto es así. Esta es la historia de un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Acá está. Se ha tomado el punto medio en la hipotenusa. Aquí hay dos bolitas. Una bolita y otra bolita. Luego por acá así se ha trazado esta línea. Y aquí hay dos palitos, señal de que hay distancias iguales. Y se sabe que hay que calcular cuánto hay de aquí para arriba, sabiendo que de aquí para abajo hay 2. 2. O sea, profesor, esto vale 2.
y queremos saber cuánto vale lo de arriba. Ya está. Mira, aquí hay una situación muy sencilla, de verdad que muy sencilla, pero es importante que atiendas. Aquí voy a dibujar un triángulo rectángulo. Ese es un triángulo rectángulo y por acá ubico el punto medio de la hipotenusa. N. Cuando tienes ubicado el punto medio de la hipotenusa, tienes, la verdad, dos opciones. Hay que ser sincero, dos opciones. ¿Dos opciones, profesor? Sí, dos. Por lo menos dos. Tal vez tengas más. Pero a estas alturas del partido, tienes dos nada más. A ver, profesor, quiero conocer mis dos opciones. Ya. Opción 1. Perdón. Ya. Cuando tienes ubicado el punto medio de la hipotenusa, tu opción 1 es trazar la mediana relativa a la hipotenusa y ponerle que mide n, igual que los otros segmentos. Y tu opción 2 es trazar por ahí un segmento así, paralelo con este cateto. Y sería la base media. Y si trazas la base media, estos dos son iguales. Y si esto mide A, este mide 2A. ¿Se entiende? Esta es la opción 1 y esta es la opción 2. Ahora, si te fijas bien, aquí, aquí en ese triángulo rectángulo, tenemos que decidir si optamos por lo primero o por lo segundo. ¿Qué es mejor desde tu punto de vista? ¿Que trace la mediana relativa a la hipotenusa o que trace una línea paralela al cateto? ¿La mediana relativa a la hipotenusa o la base media? ¿Cuál te parece que es mejor? La base media, ¿no? ¿Qué dices? No creo que nadie se atreva a optar por la mediana. No seas caballo. No. Trazamos así, mira. A ver, profesor. Vamos ahí. Trazamos así. Oh, chévere. Esta línea de aquí, ella, mírala, mírala. Esta línea es importante. Es la base media. Ella hace que estos dos sean iguales. Y si hallas este valor, el doble de ese valor está aquí. Ah, profe. O sea que si esto vale 5, acá sería 10. Y como él es 2, X valdría 8. Si él fuera 6, acá sería 12. Como ya tienes 2, X sería 10. Oh. O sea que necesitamos esto para que se acabe el problema. Y para hallar eso, tenemos la misma situación, pero acá, mira. Profe, la misma situación, misma. Acá. Quiero que veas la zona rayada de verde. Zona rayada de verde. Zona rayada de verde. ¿Dónde está zona rayada de verde? Mira. Profe, la veo. Otra vez. Este chiquitín. Ahora este chiquitín es base media y ella es la base. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dilo, admítalo. Sí, profesor querido, claro. Y entonces, como ella es base media y ella es la base, serruchín pasa para acá, eso es lo primero. Si él es 2, aquí sería 4. Y si él es 4, acá sale 8, el doble. Con este 2 sale el 4, con el 4 sale el 8. Y si x más 2 es 8, x más 2 es 8, entonces x vale 6. Profe, qué pollo, ¿ah? Qué recontra pollo, ¿ah? Fotito y seguimos.
Fotito, fotito. Fotito, fotito. A ver, ¿dónde estás, foto? Ajá. Ahora tengo que borrar raudamente. Por Pedro Castillo vamos a hacer la siguiente pregunta. Por ende. Listo. Ya ves, yo sé que ustedes no logran oír, pero mi buen amigo que ha tenido a bien cederme por unas horas este espacio, está escuchando una música clásica bellísima. Bellísima. Lo máximo. Qué linda. Ah, lo que te estás perdiendo, lo que te estás perdiendo. Muy bien. Profesor, siga. Pregunta número 5. En un triángulo rectángulo ABC rectángulo que hace con el pregunta número 5 dice lo siguiente. Es un triángulo rectángulo ya. A ver. R5 al toque. Oh. Ahí. R5. Voy a ver si puedo hacer alcanzar más problemas en la pizarra. Vamos a ver si se puede. Guaya. Y dice así. Ahí. Ahí. A, B, C. Este es un triángulo rectángulo. Recto en B. La hipotenusa AC mide 10. Uy, profesor, no puede ser justo. Usted nos había dicho algo así. El ángulo C mide 18,5. Y se pide la altura relativa a la hipotenusa. La altura es esta. Sales de B hacia abajo. Oh. X. Eso es lo que hay que hallar. Bueno, escúchame. Hay dos cosas en este problema que son una señal. Y tú sabes, si tú sabes leer esas señales, si sabes captarlas y decodificarlas, el problema sale rapidito. Señal número 1. Hay un triángulo rectángulo en donde se conoce la hipotenusa. Y no solo se conoce, sino que es un valor par. Sospechoso. Sospechoso. Tengo la hipotenusa y es un número par. ¿Qué más? Conozco un ángulo agudo, pero no es cualquier ángulo. ¿Alguien puede decirme qué cosa es 18,5? ¿Qué es 18,5? Profe, es un número feo. ¡Exacto! Es la mitad de 37. Bien ahí. Profesor, yo recuerdo, así está la pensamiento, yo le doy voz a tus pensamientos. Tú recordarás que si un triángulo rectángulo tiene ángulo de 37, frente al 37 es como 3, este otro es como 4 y la hipotenusa es como 5. ¿Te acuerdas eso? Ya te olvidaste. Profe, no se ve. A ver, voy a ver si puedo mover la camarita un poquito.
Chis, chis. Ya, mira, mira, mira. Ah, míralo, 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 míralo. Ahí está. Un beso para el público. Oye, ¿ves? Eso pídele al esquinto. Él para mandando besos todo. Es el besucón. El besucón del Bon. Del Bonex. Muy bien. Un besito para el grupo. ¡Qué buena! Ya está. Profesor, el 37 es un ángulo manejable, pero el 18,5 es su mitad. Sería buena idea pensar en doblarlo, o sea, duplicarlo. ¿Cómo puedo conseguir las dos cosas? Aprovechar que la hipotenusa es un valor par y que hay un ángulo que duplicar. Todo eso te lleva irremediablemente a pensar en la mediana relativa a la hipotenusa. Mira por qué. A ver, profesor, no caigo en la cuenta. Ubica el punto medio. Ya, ahí está el punto medio, querido profesor. Esta parte sería 5. Esta otra parte sería 5 también. Y ahora trazas la mediana relativa a la hipotenusa. Oh, thank you very much. Y aquí. Esto también mide 5. 5, 5, 5. ¡Ja! Ey, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Si la hipotenusa se divide en partes iguales y trazas la mediana, esa mediana mide igual que esas dos partecitas también. Esa fue la cuarta propiedad. ¿Qué ganamos con eso? Te dije, 2 isósceles, 2. Este es isósceles. Sí, profesor querido, este es isósceles. Isósceles. Entonces, si aquí hay 5 y aquí hay 5, este 18,5 se repite por acá. ¿Qué dices? ¿Así no es? Claro, profesor. Frente a este 5 hay 18,5. Frente a este 5 también tiene que haber 18,5. Y con eso logramos hacer aparecer aquí un ángulo que tú sabes que debe ser la suma de estos dos. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Sí tiene que ser la suma de 18,5 con 18,5. 37. 37. ¡Guau! Formamos el triángulo rectángulo de 37. ¡Qué chévere! Profe, trace las rayas. Mire ese triángulo verde, qué lindo. Compáralo con él. Uy, profesor, justo la hipotenusa es 5 y aquí es 5n. ¿Cuánto sería el valor de x si acá es 3n? A ver, pensemos, por favor, ¿cuánto sería x? Al toque a 3. X es 3. Creo que es Johann Sebastian Bach. Lindo, hermoso. Ah, sí. A ver. Muy bien. ¿Qué? Muy bien. Vamos por el siguiente. ¿Cuál podría ser el siguiente? Al toque nomás. Mira, esto es rapidísimo. Pregunta número 6. AE igual EF. DE vale 2 raíz de 2. CD es bisectriz del ángulo ACB. Calcule AC. Ya está. Calcule AC. Muy bien. Esta es la historia de un triángulo rectángulo. Acá lo vemos. R6. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Acá. Ahí. Perfecto. Esta es la historia de un triángulo rectángulo. Para ese triángulo rectángulo dice el problema que esta línea es bisectriz. Profesor, si ella es bisectriz, estas dos partes son iguales. Sí.
¿Alguien podría decirme cuál es el valor de cada uno de esos ángulos? Si es bisectriz. Mira, si no puedes decirme cuánto mide cada ángulo de acá, ya sabes, cambiamos al tutor. Muy bien, 45 y 45. ¿Quieres a tu tutor? Ubicamos el punto medio. Hoy me ha guiado tu tutor porque yo andaba en el aire. No podía acceder a la clase. Qué desgracia. Muy bien. No nos quite a nuestro pastor, a su pastor alemán. Oh, perdón. Hay una línea así. ¿Qué pasó? Al ir lo máximo. Recontra buena gente. Mira, este segmento trazado de manera tan extraña mide 2 raíz de 2. Y se nos pide averiguar cuánto mide este lado. En eso consiste el problema número 6. A ver, profesor, ¿qué podemos hacer ahí, profesor? Estoy recontra asustado, profe. ¿Cómo vas a estar asustado? No es para asustarse. No. Mira. Así van a caer las firmas, que deben ser 75.600, para anular los resultados de las últimas elecciones. Llegaremos a 75.600. Sobrado, creo, ¿eh? Ya. Profe, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo lo posible como para que tu atención se centre en un lugar. Profesor, ¿usted quiere que mi atención se centre en ese triángulo? Sí. ¿Por qué? Te explico. Porque en ese triángulo tengo un punto medio. Ellos son iguales. Ya, para este lado él es punto medio. Tengo un lado por conocer, X. Cuando hay un punto medio y un lado por conocer o conocido, nos acordamos de que Emily Yadeli, eres lo máximo. Lo máximo, en serio, te regalaría el peluche que veo acá al frente, pero no puedo, no es mío, ¿no? Es de la familia de mi amigo. Bueno, muy bien, base media. Profesor, ¿cómo era? Punto medio en este lado. Aquí hay un valor por conocer. A veces es un valor conocido, no importa, funciona igual. ¿Qué hago? Trazo la base media. O sea, por el punto medio le trazo una paralela a este lado. ¿Se podrá hacer eso? Claro. Me canso, ganso. Así. Esa es la base media. Paralela, claro. ¿Lo ves? Lo veo, profesor, y no lo creo. ¿Qué se sabe? Se sabe que estos dos son iguales. Bolita arriba, bolita abajo. Se sabe que esto vale la mitad de X. O sea, si esto vale 7, X es 14. Si él vale 5, X es 10. Hay que hallarlo a él para que salga X. Pero también se sabe que si aquí abajito hay 45, aquí arribita hay 45. Eso se sabe. Si aquí es 45, acá es 45. ¡Uy! Y eso nos introduce en el triángulo rectángulo de 45. Profe, I don't know. No lo conozco, no saber quién es. No te creo. No te creo, en serio no te creo. Es tan... Es tan conocido ese triángulo que es difícil creer que no lo conozco. Es el segundo triángulo rectángulo notable más bello. El más bello de todos es el de 30 y 60. Nadie le alcanza en belleza. Pero le sigue este triángulo. Triángulo rectángulo de 45 y 45. Se sabe
que los catetos son iguales. O sea, si un cateto vale n, de hecho el otro cateto es n porque los ángulos iguales hacen que sea un triángulo isósceles. Lo importante es que ahora puedes hallar la hipotenusa aplicando Pitágoras. Aplicas Pitágoras y la hipotenusa resulta ser el valor de cualquiera de estos catetos multiplicado por la raíz de 2. O sea, si conoces el cateto, lo multiplicas por la raíz de 2 y te sale la hipotenusa. Profesor, justo aquí está esa situación. Se trata de un triángulo rectángulo. Acá veo, aquí se ve que hay un ángulo de 45. Y esto vale 2 raíz de 2. Tú entenderás que también es 45, que esto también vale 2 raíz de 2, y que ahora tienes que hallar la hipotenusa, porque la hipotenusa de este triángulo, la hipotenusa es lo que me hace falta para hallar x. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la hipotenusa? Claro, profe, facilito. Usted ha dicho que agarramos al cateto y le multiplicamos la raíz de 2 y sale la hipotenusa. Y si a esta cosa, que es el cateto, le multiplicamos raíz de 2, el resultado sería, este producto raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 por este otro 2 saldría 4. No, sí, la hipotenusa es 4. ¿Se entiende? Claro, y si esto vale 4, ya salió x. Lo más importante es que entiendas cómo se halla, cómo se calcula el valor de la hipotenusa. Primero, si acá es 45, aquí también. Aquí también es 45. Oh, esto vale 2 raíz de 2. Claro, si este cateto vale 2 raíz de 2, el otro también. Y la hipotenusa sería 4. Ya vimos, ya es cuestión de multiplicar al cateto por una raíz de 2. Esto se multiplica por raíz de 2 y sale la hipotenusa 4. Y con ese 4 sale la base x. ¿Cuánto sería la base x? Sí, buena idea, buena idea. Acá también puedes hacer esto, como dice el compañero, trazas así, plin, mediana relativa a la hipotenusa, y entonces acá es 45, 45, acá es 90, 90, y como la hipotenusa es 2 raíz de 2, acá pones 2, 2, 2, y ahí sale que la hipotenusa grandaza es 4. También, ¿ah? Buena idea, buena idea. La cuestión es que salga esto, y con ese 4 sale x. ¿Cuánto es x? X, ¿cuál es el valor de x? Querido profesor, x es igual a 8. Base media. Uy, chévere. Ahora necesito borrar aquí abajito para que acá alcance entre el problema siguiente. Uno más. En esta pizarrita van a entrar 3 y estaríamos logrando algo maravilloso, ¿no? Que quepan más de lo que había planificado. Oh, oh, oh. Pirim, pim, pim. Chiviririm, pim, pim. Pregunta número 7. Número 7. En la figura de ya. Y dice así. Uy. 10, 4. 10, 4. Ya. Y dice así. Resolución 7. R7. Uy, esto no sirve. R7. ¿Estamos bien? R7. Y dice así. Ahí. Por una cuestión de espacio, le voy a aplicar, voy a dibujar el triángulo hacia el otro lado, porque acá no hay mucho espacio, en cambio acá sí.
Entonces la situación va a ser así. A ver, tú convéncete de que estemos haciendo el mismo problema. De repente vas a pensar, no, profe, está al revés, pues claro, pero es el mismo. Entonces la situación es la misma. Alfa. 4 alfa. Ojo, es que aquí sería C, aquí sería D, aquí estaría la A y aquí estaría la B. ¿Me crees que es el mismo problema? Es lo mismo, solo que lo he dibujado para ese lado. Ya te expliqué por qué, ¿no? Por una cuestión de espacio, básicamente. ¿Ya? Espacio. ¿Estás ahí? Ya. Esto vale 10. Profe, no puede ser. Me dan el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo y encima es un número par, es 10. Ya sé, ya estoy pensando en algo, profesor. Mi cerebro está pensando en algo. Esto vale 10, esto vale 4 y hay que averiguar cuánto hay desde C hasta D. Ya, a ver. ¿Cuál debe ser tu reacción si tienes la hipotenusa conocida y vale 10? Un número par. Además, mira, tienes un ángulo alfa que si lo logras doblar, o sea, si lo logras duplicar, obtendrías 2 alfa. Y sería muy bueno tener 2 alfa porque 2 alfa tiene una relación muy sencilla con el 4 alfa de acá. Ah, de verdad, profe. Todo eso te lleva, te arrastra y tú te tienes que dejar llevar hacia la mediana relativa a la hipotenusa. Profesor, me olvidé ¿cómo era ese teorema? Ah, sí, Jesús. Ubicas el punto medio. Si todo vale 14, 7, 7. Traza la mediana, también 7. Nada más. Eso es todo. Es bien fácil. Vamos, profesor. Ubicamos acá el punto medio. El punto medio. Yo creo que estaría por acá. 5. 5. Sí, 5. Muy feo, ¿eh? Muy feo este. Está peor, pero ya está. Profe, ubicó el punto medio. 5 para acá, 5 para acá. Y ahora, ahora hay que trazar la mediana. Y también mide 5. Sí, mide 5. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá. Como esto vale 5 y el de acá vale 5, esta alfa aparece aquí. Profe, es verdad. Por isósceles, alfa, alfa. Y este ángulo de aquí resultaría ser la suma de estos dos. ¿Cuánto es alfa más alfa? Alfa más alfa, vamos. Alfa más alfa, 2 alfa. 2 alfa. Profesor, usted había dicho que este 2 alfa tenía una relación bonita con el 4 alfa. ¿Eso es cierto o nos ha engañado? No, eso es verdad. Sucede que él es 2 alfa y el de acá es 4 alfa. No vas a negar que se sabe cuánto mide este ángulo. De inmediato, ¿cuánto mide este angulito, por favor? Mira que la suma de estos dos te da el exterior. ¿Cuánto vale el de arriba? ¿Cuánto vale el de arriba? ¿Cuánto? 2 alfita, excelente. Claro, si él es 2 alfa, él tiene que ser 2 para que la suma de ellos dé el ángulo externo, que es 4 alfa. 2. Profesor, este triángulo de aquí ha resultado ser isósceles. Isósceles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá hay 2 alfa y acá hay 2 alfa. Él
es isósceles. Isósceles. Qué lindo, profesor, qué bello. Si frente a este 2 alfa está el 4, allá, entonces frente a este 2 alfa también estará el 4, ¿sí o no? Claro, profe. Si frente a 2 alfa está el 4, frente al otro 2 alfa, 4 también. ¿Cuánto valdría x? Tomando en cuenta que todo esto vale 5. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? 1. X más 4 es igual a 5. Así lo voy a escribir. X más 4 es igual a 5. De donde se deduce, se colige, se infiere que x vale 1. 1. Y yo supongo que esto se ha entendido. Por si acaso, pregunto. ¿Has entendido? Y la respuesta es yes. Dana Paola dice sí, Ariana, Piero, May, todo el mundo dice sí, profe, sí, sí, sí. Ay, ojalá que a la hora de la hora sea verdad. Voy a tomar fotitos, no creas que me estoy escapando. Jamás me escapo, ya no me escapo, ya antes me escapaba. Ajá. Listo. Tú sí te escapas. Oye, ves. A ver, un poco de agua, tranquilo. Me encantaría dibujar a mano alzada para avanzar más rápido, pero soy consciente de que mi pulso no es el mejor del planeta, así que mejor así. Ah, eso. Y ahora, me están diciendo, profe, la pregunta 3, la pregunta 8, por favor. Please. Please. ¿Qué es please? Uy, pero hay un montón de preguntas muy bonitas, ¿ah? Mira, esa pregunta 19, por ejemplo, la pregunta 19, y yo la veo y quiero llorar. Ha estado aquí hace varias semanas más, una pregunta que la creó mi amigo hace varios años, mi buen amigo Manuel, y la he visto en la uni, en el examen de admisión de la uni. Examen no, el examen del CEPRE-UNI, perdón, que fue este fin de semana recién pasado. Ahí estaba, no puedo creerlo, casi lloro. Voy a resolverlo, ¿ya? Por una cuestión de añoranza nomás. Y después ya el 3 y el 8 como tú me has pedido. Resolución 19. También para que no pienses que por el hecho de que es 19 es recontra imposible. No, no, no. Así es. Es la historia de un triángulo rectángulo. Propio, otra vez triángulo rectángulo, otra vez un triángulo rectángulo. Así.
Ahí. Eso es. Es el triángulo ABC. ABC. En la hipotenusa está ubicado el punto medio. Punto medio M. Como es punto medio, tú comprenderás que estas dos partes son iguales. Le voy a poner acá una barrita. Y aquí también una barrita. Ya está. Una barrita y una barrita. Listo, listo, listo. Ahora, aquí hay una línea que se abre así. Así. Y se ve que este ángulo mide alfa y este otro es 2 alfa. Y desde M sale una perpendicular así. Y se desea calcular el valor O de esa perpendicular. Esto es X, sabiendo que esto es 8. Dime si así es, por favor. ¿Así era? ¿Exactamente? Sí. O sea, las letras las he puesto bien, todo está bien. El 8 era 6. ¿Todo está bien? Confirma. Sí, ya está. Ya, por si acaso, profe, quiero ver la puntita. Ya, ahí está, la partecita de arriba. Yo te hago una pregunta. Si tienes un triángulo rectángulo, tú ya sabes que en un triángulo rectángulo, cuando te dan el punto medio de la hipotenusa, tienes dos opciones. Claro, profesor, usted nos ha enseñado que podemos trazar la mediana relativa a la hipotenusa y también hemos aprendido que cuando tenemos el punto medio en la hipotenusa, podemos trazar esta línea paralela a esta, ¿no? Y si esto vale n, acá es 2n y ellos además son iguales. Base media. ¿Te acuerdas? Dos opciones. En algunos problemas tomamos la opción 1, en otros problemas tomamos la opción 2. Quiero que vean lo que ocurre en este problema. Ya que esto vale 8, ese 8, ¿qué te dice? ¿Tomar la opción 1 o la opción 2? ¿La mediana o la base media? La opción 2, al toque. Pero el hecho de que tengas un ángulo alfa y por acá tengas el doble, o sea, estás pensando en alfa y en su doble, eso de tener un ángulo y pensar en el doble, eso no tiene que ver con la base media, sino con la mediana, ¿sí o no? Claro, de verdad, cuando uno traza la mediana, el ángulo, como se forma un isósceles, si tenías un alfa, aparece otro alfa y sumando sale 2 alfa. Si tenías 18,5, aparecía otro 18,5 y sumando salía 37, ¿te acuerdas? La base media sirve también para duplicar ángulos. Acuérdate de eso. Me acuerdo, profesor. Y entonces vamos a tomar las dos opciones. Opción 1. La opción 1 será trazar la base media. Estos dos son iguales. Esa es la base media. Y si él es 8, esto vale 4. Recontra sospechoso, sospechosazo. Claro, ¿cómo te van a pedir X y vas a tener este otro? Ya, ese recontra sospechoso. Nos vamos ahora por la opción 1. Trazamos la mediana relativa a la hipotenusa. Barrita, 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 porque así es. Así funciona la mediana relativa a la hipotenusa. Barrita, 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 barrita. Chévere, profesor. ¿Qué hago con las dos barritas? Nada, déjalas tranquilas. Solamente piensa que si él es alfa, él sería alfa. Uy, profe, ahí nada más, ahí nomás dime cuánto vale este ángulo, a ver. ¿Cuánto vale? Ya la alfa, esta alfa vino acá por isósceles. Y ahora, para completar el 2 alfa, ¿cuánto sería lo de arriba? ¿Cuánto vale lo de arriba? ¿Cuánto? Alfa.
¿Sí? 4. ¿Cómo va a ser 4? Oye, esto vale alfa. Ah, ya acabaste el problema. Ah, tranquilo, ¿ah? Claro, profe. Esta alfa vino acá por isósceles, claro, ¿no? Por isósceles. Y esta alfa hizo que esta otra fuera alfa también para completar el 2. Bisectriz. Ella es bisectriz, profesor, bisectriz. Por lo tanto, esta distancia es igual que esta, ¿no? Para este ángulo, ella es la bisectriz. ¡Pum, pum! Distancias iguales. X es igual a tau A. Eso ha venido en un examen del centro pre de la uni el fin de semana recién pasado. Ahí está. Ahí está. Vamos ahí. Vamos ahí. Muy bien, ¿se entendió, no? Claro, profe, ya está. Ahora sí. Ahora sí atendemos los pedidos. Salvo que hay otros pedidos. El problema 8 me dice. ¿Cuál es el problema 8? El 8. Vamos con la pregunta 8. La pregunta 8 es una pregunta bonita, sencilla, hermosa, solo que está en texto. Y eso hace que a veces haya algunas dificultades. Vamos a ver. Primero voy a hacer un borrador. Dice, en un triángulo ABC se sabe que AB es igual a 6 y BC es igual a 8. Triángulo ABC, AB es igual a 6, BC es igual a 8. ¿Sí? ¿Está bien, no? Ya está. H es el pie de la perpendicular. H es el pie de la perpendicular trazada desde C, desde aquí, ¿a dónde? A la bisectriz exterior del ángulo B. A ver. En el punto B existe ángulo interior y existe ángulo exterior. ¿Se entiende, creo, no? Prolongo el 6 y aparece el ángulo exterior. Aquí en el punto B, este es el ángulo interior y este es el ángulo exterior. Al ángulo exterior trázale la bisectriz. Ya, ahí está. Según el problema, desde C hay que lanzarle a esta bisectriz una perpendicular. Y el pie de esa perpendicular es el punto H. ¿Está bien? En el vértice B hay ángulo exterior, le trazo la bisectriz y a esa bisectriz hay que dispararle desde C una perpendicular. ¿Qué nos piden calcular? La distancia desde H al punto medio de AC. Este es el punto medio del lado AC. Y piden esta distancia. X. Ya está. Ya, lo tengo. Lo tengo al dibujo ahí. Solo debo reproducir. Muy arriba creo que me dio. R8. R19. Ya. Uy. Oh no. Oh no. Ahora se ve lo de arriba, ya no se ve lo de abajo. Ahí está. Ahí está. Ya. Uf. Perfecto, perfecto. Ya está. Y dice así. Hasta ahí. Abajo, ya. Aquí abajito. Para que alcance, ¿ah?
Ya, a ver, ahí. Triángulo ABC. R8. ABC. Aquí en B trazamos la bisectriz. La bisectriz aquí está. Aquí estos dos son iguales. Muy bien. Ahora, desde C voy a lanzarle a esta línea una perpendicular. Esa perpendicular se llama CH. Y se pide la distancia desde H hasta el punto medio de AC. La distancia de H al punto medio de AC sería así, ¿verdad? X. Listo. Se sabe que AB vale 6 y BC vale 8. AB vale 6 y BC vale 8. ¿Sí? Ya está. Ahora hay que saber lo siguiente y eso te lo explico por acá, justo en ese espacio que queda. Cuando tienes, esto lo mencioné la semana pasada, estoy totalmente seguro. Es una situación de congruencia. Cuando tienes un ángulo y a ese ángulo le trazas la bisectriz, así. Ahora está sonando Piotr Ilich Tchaikovsky. Sí. A ver, tienes un ángulo y su bisectriz y tomas un punto sobre uno de los ángulos y le disparas a la bisectriz una perpendicular. Exactamente así como lo ves, así como está aquí también. ¿Qué se debe hacer ante esa situación? Cuando veas una perpendicular trazada hacia la bisectriz, cuando veas que el ángulo de 90 está sobre la bisectriz, prolongas esa línea. Solo la continúas. Ya, sigo la línea, nada más. No traces otra línea, no se traza otra perpendicular. Se continúa la que ya se tiene. Ajá, sí, sí. Y se demuestra que estos dos triángulos son congruentes y de ahí se deduce que estos dos son iguales y que este segmento es igual que este otro. ¿Sí la? Eso es lo que vamos a hacer en este problema. Porque tenemos un ángulo, la bisectriz y la perpendicular. Ya, profe. ¿Va a continuar usted? Sí, voy a continuar con esto. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, va a pasar que ellos dos serán iguales. Y que si él vale 8, entonces esto también va a ser 8. ¿Se entiende? 8. ¿Está bien? ¿Quedó? Claro. Y ahora una miradita al más grande de todos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Tranquilo, no os emocionéis. Acá está. De todos los triángulos que hay por ahí, porque hay varios triángulos, el más grande de todos es evidentemente este triángulo.
que se acaba de formar con la prolongación que hice. En ese triangulazo voy a poner aquí la letra L. Triángulo ALC. ALC. Yo creo que ya la viste, ¿ah? Pero por si acaso, así por una pequeña duda, un resquicio de duda, te lanzo la pregunta siguiente. Tal vez así lo entienden. En ese triángulo ALC, entre L y C está el punto medio H. Y entre A y C está este punto medio que no lleva nombre. Pero ahí están los puntos medios. Oh, aquí está Serruchín. Y aquí está Serruchín, claro. Aquí están las N's. Las N's, N y N. Desde la A hasta la L, de la A a la L, habría 6 más 8, 14. Y la pregunta es ¿cuánto vale X? Y X está aquí, mira. Aquí está X. De H hasta el punto medio está la X. ¿Podrías decirme cuánto vale X? Sale al toque, ¿ah? ¿Cuánto vale X? 7, ¿no? Claro, chévere, profe, en serio, ¿ah? Qué facilita la geometría. Cuando vienes a Bonex, cuando vienes aquí. Profe, ¿y si me voy a otro lado? No sé, ¿no? No sé, quiero pensar que aquí las cosas te van a ir bien, que esta es tu mejor opción, tu mejor alternativa. El tiempo se nos ha ido. Bueno, han habido minutos perdidos, no podía conectarme, no podía.